Bueno, este es mi video de la resolución de 5 ejercicios de la práctica. Ok, iniciamos con el ejercicio 3 de la práctica, que dice, la temperatura normal del cuerpo es de 98,6 grados Fahrenheit y la temperatura al aire libre en un día frío es de 3 grados Fahrenheit. Hallar la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y el aire en grados Celsius. Ok, entonces tenemos anotados los datos de la temperatura del cuerpo y la temperatura al aire libre. Entonces, primer, primer paso tenemos que convertir los grados Fahrenheit a grados Celsius. Acá tenemos la fórmula o la variante para poder hallar ese resultado. Entonces, reemplazando datos, sería en la A primero, para hallar la temperatura del cuerpo, sería temperatura del cuerpo menos 32 entre 9 sería igual a la misma temperatura pero en grados Celsius entre 5. Resolviendo todo este cálculo, nos daría 37 grados Celsius. Esto para la temperatura del cuerpo. Luego, siguiendo el mismo procedimiento, en este caso para la temperatura del aire, que sería de nuevo pues la temperatura del aire menos 32 entre 9 igual a la temperatura del aire pero en grados Celsius entre 5. Resolviendo el cálculo nos daría menos 16,1 grados Celsius, lo que sería la temperatura del aire en grados Celsius. Entonces, seguimos con, como dice el ejercicio, hallar la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y el aire en grados Celsius. Entonces ya tenemos la temperatura del cuerpo en grados Celsius y la temperatura del aire en grados Celsius. Entonces procedemos a hacer esto, que sería restarlos para hallar la diferencia. Entonces reemplazando datos sería 36 grados Celsius menos 16 más 1 grado Celsius. Menos con menos sería más, por lo que estos resultados se sumarían, dando en total 53,1 grados Celsius. Ok, continuamos con el ejercicio 10, que dicta. Un agujero circular en una placa de aluminio tiene un diámetro de 100 centímetros a 0 grados Celsius. ¿Cuál será su diámetro cuando la temperatura es de 100 grados Celsius? Y nos da la constante del aluminio, que es igual a 2,3 por 10 a la menos 5. Ok, como se muestra en este pequeño gráfico de acá, la placa de aluminio tiene un agujero que es, como dice el ejercicio, de 100 centímetros. Entonces, teniendo en cuenta que el diámetro de 100 centímetros se mantiene así en temperatura de 0 grados Celsius, entonces hay que hallar el diámetro que se forma cuando la temperatura llega a 100 grados Celsius. Para eso aplicamos esta fórmula, que es longitud final, que es igual a longitud inicial por 1 más la constante del material, que en este caso es aluminio, por la variación de la temperatura, lo cual sería restar esta temperatura 100 grados Celsius menos 0. Entonces, con esos datos en cuenta, reemplazamos, que sería la longitud final es igual a 100, que es el diámetro, por 1 más la constante, que es 2,3 por 10 a la menos 5, por 100, que es la variación de la temperatura. Ahora ahora resolviendo todo este cálculo, llegaríamos a un resultado que sería de 100,23 centímetros como el nuevo diámetro en temperatura de 100 grados Celsius. Ok, continuamos con el ejercicio 12, que indica una barra de acero tiene 3 centímetros de diámetro a 25 grados Celsius. Un anillo de bronce tiene un diámetro interior de 2,992 a 25 grados Celsius. ¿A qué temperatura común entrará justamente el anillo en la barra? Y nos da las constantes del acero, que sería 1,1 por 10 a la menos 5, y del bronce, que sería 1,9 por 10 a la menos 5. Ok, acá tenemos la barra, y como indica el ejercicio, tiene un diámetro de 3 centímetros. Y el anillo también tiene un diámetro, pero de 2,992 centímetros. Ambos están a temperatura de 25 grados. Ahora, teniendo en cuenta que lo que nos pide es a qué temperatura común entrará justamente el anillo en la barra, o sea que para que el anillo pueda entrar en la barra tienen que estar ambos tienen que tener ambos el mismo diámetro. Entonces, sería igualar las longitudes finales de ambos materiales,
con una temperatura que pues en este caso no sabemos cuál es y la que tenemos que hallar. Entonces, aplicando esta fórmula sería igualar, como dije, las longitudes finales, lo que daría a la longitud inicial de la barra de acero por 1 más la constante del acero, que sería 1,1 por 10 a la menos 5, por T, que sería la temperatura a la que ambos deberían estar. Esto sería igual a la longitud inicial del bronce por 1 más, no, sí, por 1 más la constante del bronce, que es 1,9 por 10 a la menos 5, por la misma temperatura a la que tiene que estar con el acero. Ok, entonces reemplazando ambos datos, que sería 3 por 1 más 1,1 por 10 a la menos 5t igual a 2,992 por 1 más 1,9 por 10 a la menos 5t. Resolviendo todo este cálculo nos daría un resultado que sería 0,008 entre 2,385 por 10 a la menos 5, que según la calculadora nos daría este resultado, 335,429. Ya, este resultado lo redondeamos dándonos la temperatura en la que ambos deberían estar para que el anillo pueda encajar en la barra de acero, sería 335,43 grados Celsius. Ahora vamos con el ejercicio número 2 de temperatura. En la escala de temperatura Reaumur, el punto de fusión del hielo es de 0 grados. Entonces, tenemos el grado Reaumur en el punto de fusión de 0 grados. El punto de ebullición del agua es de 80 grados. Hallar las ecuaciones de transformación para las temperaturas de escala de Reaumur a centígrados y Fahrenheit respectivamente. Sabemos que el grado centígrado del punto de fusión es de 0 grados y el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. En el caso de Fahrenheit, el punto de fusión es de 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua es de 212 grados Fahrenheit. En este caso vamos a utilizar la relación de proporcionalidad de escalas que se aplica como la lectura, que sería la escala de temperatura menos el punto de fusión, que es 0, sobre el punto de ebullición, que es 100, menos el punto de fusión. Eso vamos a igualar con la otra relación de proporcionalidad, que sería del Reaumur, la lectura menos el punto de fusión, entre el punto de ebullición menos el punto de fusión, para hallar la ecuación de transformación de ambas temperaturas. Vamos a ver, grados Celsius sobre 100 igual a grado Reaumur sobre 80. Simplificando sería, la ecuación sería Celsius despejando 5 cuartos del grado Reaumur. Ahora pasamos al de Fahrenheit aplicando. Para hallar la ecuación de transformación de Fahrenheit a Reaumur usamos la misma relación de proporcionalidad entre las dos escalas. Fahrenheit menos su punto de fusión, que es 32, entre su punto de ebullición, que es 212, menos su punto de fusión. Y el de Reaumur, que ya habíamos hallado anteriormente. Despejando Fahrenheit sería igual a 9 Reaumur entre 4 más 32. Y así tendríamos la ecuación de transformación de Fahrenheit a Reaumur y de Celsius a Reaumur. Seguimos con el tercer ejercicio de dilatación. Una esfera de cobre sumergido completamente en agua a 10 grados Celsius tiene un volumen de 8000 centímetros cúbicos. Si la temperatura del agua cambia a 70 grados Celsius, ¿cuál es el incremento del empuje del agua sobre la esfera? Tenemos la temperatura inicial de 10 y la temperatura final de 70 grados Celsius, que tendremos una variación de 60
60 grados. Como la temperatura sube, haría que la esfera de cobre se dilataría. Al aumentar su volumen hace que se desplace más el agua, lo que tendría que aumentar el empuje. Además, el agua también se dilata y al expandirse el agua se vuelve menos densa. Tenemos el coeficiente de dilatación lineal y para hallar el coeficiente de dilatación volumétrica sería 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Con la fórmula de la variación del volumen sería el volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. Sustituyendo los valores tendríamos 8000 por 4,8 por 10 a la menos 5 por la variación de temperatura, que sería 60 grados. Entonces nos saldría 23,04 centímetros cúbicos de la variación de temperatura. Ahora vamos a hallar el incremento del empuje, que sería la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre centímetros cúbicos, por la gravedad por la variación de temperatura, de volumen. Entonces, el incremento del empuje sería de 0,226 newtons. El incremento del empuje del agua sobre la esfera es de 0,226 newtons.